Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Muchas gracias, Padre, bendito y alabado sea tu nombre, Dios mío. Gloria a Dios. Padre, te pido que me utilice en este momento y que prepare cada corazón que va a oír tu palabra, Padre Santo, tu enseñanza. Gloria a Dios. Más que no sea mi palabra, sino la tuya con poder, Padre Santo. Redarguye nuestros corazones, Señor. Muéstranos tu verdad en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Voy a leer, esta Biblia tiene introducción y voy a leer la introducción, ¿verdad? De la Biblia. Por cada libro de la Biblia tiene una introducción. Dice así: Marcos es el evangelio más corto de los cuatro. Es probable que fuera el primero en ser escrito y que Mateo y Lucas lo hayan usado como guía para sus escritos. Su estilo es sencillo y acelerado. Marcos pasa de un evento a otro sin proveer mucha información secundaria ni relacionar los eventos entre sí de manera clara. Sin embargo, está estructurado de modo que las historias se entrelazan y deben interpretarse en relación unas con otras. Una vez que Jesús entra en Jerusalén, Marcos disminuye la velocidad de su narración. Luego, llegando el momento de la crucifixión, se detiene aún más para permitir que el lector se enfoque en los acontecimientos relacionados con ese evento. Algunos estudiosos creen que Marcos obtuvo testimonio de los sucesos a través de Pedro. Su énfasis es en Jesús como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Se cree que este libro fue escrito entre los años 50 al 55 antes de Cristo. Ahí dice AC, ¿verdad? Y trata varios temas ahí. Bueno, pues como ya oramos, vamos a leer esos 11 versículos y después vamos a tratar los versículos que tienen más sustancia. Dice: Predicación de Juan el Bautista, versículo 1, capítulo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Versículo 9, el bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hasta ahí lo dejamos, ¿verdad? Hay mucha información porque vamos a entrelazar algunos otros versículos de los 3 restantes evangelios. Son estos primeros 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pastor, y vamos para darle un poco más de claridad, porque la misma introducción decía que él daba poca información, pastor. Sí, la misma introducción de lo que acabé de leer, ¿verdad que sí? Mira, el versículo 1, yo diría que quizás ahí no habrá mucho que decir, sino que dice el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esto es importante, ¿verdad? La palabra Hijo de Dios, porque desde que él se introduce escribiendo, pastor, él lo pone a Jesús como Hijo de Dios. No lo pone como un profeta, no lo pone como ningún otro
sino como hijo de Dios. Aquel Mesías que había sido prometido, ahora él lo está introduciendo como hijo de Dios, ¿verdad? Si alguien quiere, sí, pastor. Sí, la palabra evangelio es importante señalar que es buena nueva de salvación, y que se refieren a Jesucristo, por supuesto. También yo quiero aclarar que aunque el evangelio de Marcos es anónimo en cierto sentido, porque no dice quién le escribió, pero la iglesia se le atribuye a Marcos. A Marcos. Pero no dice en ninguna parte que fue Marcos. Okay. Pero sí ya entendemos pues, que generalmente se adjudica a Juan Marcos, que era colaborador de Pablo y de Pedro y sobrino de Bernabé. Sobrino de Bernabé, colaborador de Pablo, que tuvo un pequeño Correcto, sí. disgusto con Pablo, ¿verdad que sí? Sí. O Pablo con él al revés. Sí. Es así. Sí, hermano Juan. Sí, el asunto fue que cuando sale Pablo, Bernabé y Juan Marcos, hicieron parte del trabajo, pero Juan Marcos decide devolverse. Correcto. Eso trajo como cierto enojo a Pablo. ¿Qué pasa? Que Bernabé parece que estaba observando a Pablo y parece que él estaba tan enojado que tuvieron problemas él y Bernabé y decidieron apartarse uno del otro. Pero yo creo que al final, Sí, ellos se juntan al final. hubo una paz y Claro, incluso, sí, claro. Pablo mencionó. Claro. Estaba pensando que dentro del ministerio, para que usted vea, hay problemas, ¿sabes? Claro, sí, claro. Sectores. Ajá. Eso es obvio, Exacto. es cosa que pasa. Cosa que pasa. Si alguien quiere participar, pero yo creo que el pastor ya lo dijo, El evangelio. último detalle que quiero aclarar es que Sí. después, estando Pablo encarcelado, mándame a Juan Marcos, porque Sí. me es útil para mí. Claro, ahí está. Es el versículo, pastor, donde se ve la reconciliación. Claro. Sí. Es decir, quizás llegó antes la reconciliación, pero la Biblia lo recoge en ese episodio ahí. Ya el pastor dijo lo que era evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. ¿Qué es eso, verdad? Las buenas nuevas de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora, el versículo dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Quién es ese que estaba preparando el camino de Jesús? ¿Quién lo estaba preparando? Eso entiende. Es una pregunta, ¿verdad? Yo no puedo decir, Sí, pero no, es una pregunta. No, es importante. ¿Quién estaba preparando el camino antes de Jesús iniciar su ministerio? Juan el Bautista. Claro. Juan el Bautista. Juan el Bautista le llevaba a Jesús 6 meses Sí. de edad, Jesús en la carne, evidentemente. Porque recuerda que Elizabeth estaba embarazada y dice que al 6º mes fue María a visitarla cuando ya estaba también, había concebido por el Espíritu Santo. Lo aclara eso, ¿verdad? Pero aquí le está recogiendo, pastor, él relata del profeta Isaías, donde dice, he aquí yo envío mi mensajero. Ese mensajero no es Jesús, sino Juan. Déjame leer un versículo que está aquí en Isaías 40, capítulo 3. Oh, sí, ahí. Que es importante porque identifica a Jesús como Jehová. Que lo es, pastor. Sí. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Porque recuerden que Juan es el precursor de Jesucristo. Y aquí estaba hablando, ese versículo se usa para reclamar la divinidad de Jesucristo. Claro que sí, claro que sí. El libro de Isaías, muchos eruditos dicen que es como si fuera un quinto evangelio. Me refiero a los evangelios de Juan, Marcos, Lucas y... ¿cuál fue el que me faltó de esos cuatro? Mateo, ¿verdad? Porque es muy cristocéntrico, aunque tiene profecía y esas cosas, pero quien habla claramente en el Viejo Testamento también es Isaías. Sí, es un evangelio del Antiguo Testamento. Sí, exactamente. El problema es que 700 años antes de Jesús ya Isaías estaba hablando de Jesús. Gloria a Dios, así es, Juan, es así, dice. Él dice esta palabra que fueron pronunciadas, ¿verdad? Dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Y esa preparación en qué consistía? Una pregunta que estoy haciendo. ¿En qué consistía esa preparación? Vladimir, sí, no, o Juan, tal vez, o quien...
Sí, lo que pasa es que preparar el camino es ser un vocero, anunciar que viene el mismo Juan el Bautista, dice, viene alguien detrás de mí, en lo cual yo no soy digno ni de desatar La correa del calzado. O sea, que era alguien poderoso, más poderoso que él no era ni digno de quitarle Claro que la cabeza. Mira, sí, pastor. Sí, también preparar los corazones para que ellos recibieran, Lo estar ganando recibieran. para que ellos pudieran recibir a Jesucristo, a ese que estaba anunciando. El bautismo de agua era una parte esencial, pastor, muy importante de preparar ese camino. Claro, claro. Porque él le dijo a ellos, ¿verdad? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Eso le decía Juan a ellos. Porque venían publicanos, venían los, ¿cómo se llaman los que eran guardias, pastor? Los guardias romanos venían. Sí, Y nosotros, y todos preguntaban, ¿y nosotros qué debemos hacer cuando le resultó que los que eran militares, ahora se me va la palabra, pastor, ahí como los centuriones y eso, romanos, le decían, no maltraten al pueblo. Y a los que pagaban impuestos, no cobren más de lo que él le decía. Pero él lo llamó generación de víboras, es decir, que toda esa gente que venía, la pregunta que Juan le hacía es, ¿qué generación de víboras? ¿Quién os enseñó a escapar de la ira venidera? Porque parece, pastor, lo que da a entender acá es que, recuerda, usted mencionó que fue Isaías 40, ¿cuál mencionó? 40. Sí, donde habla de anunciadora, porque al profeta, Juan era más que un profeta, déjenme decirle, Juan el Bautista, le decían anunciadora de Sión, pastor, ¿verdad que sí? Y voz que clama en el desierto. Pero este hombre lo que vino a hacer fue a preparar el camino, a encontrar un pueblo dispuesto para el Señor. Todo aquel que se fue a bautizar de alguna manera, Pastor Santo, fue impulsado por el Espíritu Santo para que pudieran ver a Jesús en su belleza. Mira, dice más, el 3 dice, sigue hablando, ¿verdad? Voz del que clama en el desierto, sigue hablando de Juan, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces el 4 ya te dice quién es, ¿verdad? Nosotros nos saltamos eso, él dice que bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Eso es importante, si alguien quiere participar en esto, ¿para qué que el bautismo? Oye, tanto miedo que se tiene al bautismo muchas veces, pastor. Bautizarse en agua. Sí, Juan tiene la mano levantada y Isidro también. Voy con Isidro que la tenía primero y después con Juan. ¿Sí, hermano Isidro? Yo considero que Juan, haciendo la obra de la prédica y bautizando, era parte de lo que él quería que el Señor encontrara cuando llegara, encontrar gente sana, gente ya con mente ya un poco más preparada. Sí, preparada ya, vamos a decir, con entender el bautismo, ya piensan de otra manera. Entonces pensaba que si bautizaba mucha gente, pues mucha gente iba a encontrar a Jesús cuando llegara, con mejor preparación. Esa era la idea. Sí, esa era la idea, sí. Juan. Sí, el asunto es que desde Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, así es, hasta el Evangelio, Mateo, hubo, en ese lapso de tiempo, hubo 400 años de silencio. Increíble, ¿eh? Jehová no hablaba con nadie, no había, de parte de Jehová no había comunicación. En ese lapso de tiempo viene el plan de Dios, de que el Hijo de Dios venga. Bueno, entonces, lo que está haciendo Juan, precisamente preparando el camino, porque Dios no había hablado y empieza a traer una buena nueva de salvación. Y esa buena nueva era para que el mundo alcanzara la salvación, porque había una condena. Cuando leemos a Romanos 3:23, porque la paga del pecado, no, por cuanto todo pecado Están destituidos. están destituidos de la gloria de Dios. Así es, así había es. una sentencia
Entonces Juan viene con ese mensaje, esa buena nueva, es para alcanzar a las personas con ese testimonio de que venía alguien más poderoso que él bautizaba en agua, porque el que venía iba a bautizar con el Espíritu Santo. Pastor, Juan dijo algo que yo le quiero sacar provecho a lo que él dijo. 400 años Dios sin hablar, pastor. Había una sequedad espiritual, si se puede así decir, porque era mucho, Vladimir, 400 años sin Dios, no dijo nada. Y de repente todo este torrente de información, de uno preparando el camino, el Mesías mismo llegando en esa misma época. Y vamos a ver otros versículos, mira, dice. Tengo una parte. Sí. Yo creo que el evangelio que Juan es buena nueva de salvación, pero era un mensaje fuerte, ¿sabes? Sí. Y ya el hacha está en la raíz de los árboles, y todo árbol que da fruto es cortado y echado al fuego. Pastor, pero yo creo, porque verdaderamente en Isaías 40, ese detalle no lo da, pero yo estoy seguro que él tuvo esa conversación porque era Dios Padre que le estaba hablando a él, ¿verdad que sí? Dándole el mensaje, cómo era, que él tenía que hacer, todo lo que tenía que hacer. Todos estos detalles que Juan da, no lo dice porque él quiere, pastor, sino él fue enviado a eso. Un propósito. Mira que hay algo más que dice. Aquí dice que Juan bautizaba en el desierto, y el versículo 4, y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Arrepentirse de qué? De los pecados. Eso de arrepentirse, ¿verdad? Dice el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, porque hay una parte esencial. Aquí, gloria a Dios, todos estamos bautizados, pero Jesús lo dijo: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El bautismo es una parte, pastor, esencial de la vida cristiana, ¿verdad? Exacto. No salva, pero es esencial. Esencial. O sea, no es salvífico, Es esencial. No es salvífico, pero es esencial, pastor. Yo diría que hasta... Y en algunos casos, lo que te impide el bautismo te podían pedir la bendición de Dios, ¿sabes? Porque hay gente que no quiere bautizarse porque dice ciertas cosas que no te quieren dejar. Ajá. Y eso es peligroso. Exacto. O el que dirán. ¿Cómo es que dirán? Sí, así es. Mira, ¿qué más? Dice así. Ahora, dice el versículo 5 que salían a él, a Juan, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán. Es decir, está dando una descripción de dónde Juan estaba bautizando y todo eso, de qué provincia salía. Judea. Pastor, esto no tiene nada que ver con esos dos reinos que había antes, el de... No necesariamente, Una ¿verdad? bendición del lugar, Sí. en este caso. Es decir, Judea y de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán. Pero oye que hacían algo, ¿verdad? Que una vez yo se lo dije a una persona que se iba a bautizar, que por lo menos en la mente debía uno de confesar los pecados, pastor, porque dice que confesaban sus pecados. Una parte, oiga, lo que está diciendo, que cuando se bautizaban, ¿qué hacían ellos? Lo confesaban. Sí, Isidro. Sí, no, hay miembros que iba a caer. Ajá. Que lo hacía que confesaran su pecado, como dijo el Señor ahora mismo. Confiésate, arrepiéntete y ven a mí, que te dé la vida eterna. Bueno, Esa palabra ahora la vamos a entender, pastor. Sin remisión. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Sí, la remisión, ¿qué? Llevarlo. Por eso es que en la carta se le pone remitente. ¿Verdad que sí, pastor? Es llevarlo. Podría así decirlo, ¿verdad? Una manera de decirlo. Entonces aquí dice que lo está confesando. Porque cuando tú lo confiesas es que ya el Espíritu mismo te lo ha traído el pecado. Fallé en algo. ¿Con quién me comporté mal? Cometí un error, hice algo indebido. Ellos lo estaban confesando, ¿verdad? Vamos muy rápido, ¿o no? Vamos bien. Dice, ahora aquí en el 6 da una descripción de cómo Juan estaba vestido. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello. Parece que ese camello tenía un pelo largo, pastor, ¿verdad que sí? De pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Está dando una descripción de Juan. Pero arriba de eso dice que él comía langosta y miel silvestre. Y langosta, pastor, son los pajaritos verdes, la esperanza. Sí, la esperanza, los brillos.
Sí. Sí. Pastor, pero dicen los científicos que eso es muy Sí, nutritivo. tiene mucha proteína. Yo no me lo comería, pero... No, hermano, como huevo. Sí, hermano. Pero si Juan Bautista viniera a predicar aquí, no lo dejan predicar en el altar. Pero dijo Jesús que no había otro como Juan el Bautista, ¿verdad? Que yo pienso que así como andaba en ese tiempo él con pelo largo y todo, ahora no lo habían dejado predicar. No, ¿Verdad que no? no. Bueno, pero el pastor es flexible. No, quizás aquí, pero en otros lugares, no. Pero, pues, ¿y cómo dijo Jesús que no había un hombre, hijo de, ¿cómo es la Entre palabra? las naciones de mujeres no hay uno mayor que Juan. Sí. Como Juan. Pero en el reino de los cielos, este es poquito mayor que él. Sí. Porque el trabajo de Juan, a pesar de que no se quiere minimizar, era preparar el camino, que eso es Claro. importantísimo. Claro, es un privilegio. Es un privilegio muy Fue grande, una sí. predicación como fuerte. Ah. A rato. Sí, no, él era fuerte, él era fuerte. Lo que pasa es que Juan no vino para estar en la ciudad cómodo, sentado. Exacto, sí. Era un misionero, Sí. vamos a decir prácticamente nómada, Rural. que era, claro, y que era predicar la palabra, nada más. Y lo que comía era lo que encontraba. Déjeme decirle de Juan, él era nazareo, no podía tomar ni vino ni sidra, ni cortarse el pelo. ni cortarse el pelo. Y eso es desde nacimiento que se lo dijo pastor a Zacarías. ¿Por qué se lo dijo? Será el nazareato es cuando tú no puedes hacer estas cosas. Ese es el nazareato. ¿Verdad que sí, pastor? Sí. Y a la misma, pues, la vestimenta y el estilo de Juan refleja a Elías. Es más o menos una reflexión de Elías, que tiene la misma indumentaria, el mismo estilo. Sí, sí. Que de hecho cuando en una parte lo mencionó como ya Elías vino, referencia a Juan creo que. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, sí. Mira, no había reflexionado en eso, pastor, pero tiene su punto, sí. ¿Dónde nos quedamos? En el 6, ¿verdad? Cómo Juan estaba vestido, su lomo, dice que comía langosta y miel silvestre. La miel está bien, yo me la comería, pero la langosta es un poquito difícil. O sea, tú dices así porque te criaron en la ciudad, pero todo es costumbre. Si te expones ahí afuera, como estaba Juan, lo hacen. Es probable. Y ya, pues todo es Aparte creces en adaptación. el campo y si no hay comida, tienen que comer. Sí, claro, esa es Hay que adaptación. sobrevivir. Dice, además de eso, el 7 dice, una de las funciones principales también es que él predicaba, dice, y predicaba diciendo, oiga cuál era el mensaje de él, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Aunque se entiende, pero vamos a darle un poquito de luz, ¿verdad? La predicación es una parte fundamental de todo cristiano, no de algunos. Evidentemente que a veces confundimos con la predicación con venirse y pararse en el púlpito. No, usted le puede hablar a una sola persona y ya le está predicando la buena nueva. Sí. ¿Verdad, pastor? Eso es así. Pero Juan estaba ahí, él estaba en el pie en el cañón, decía que predicaba diciendo esto, que era importante, pastor. Viene tras mí, pastor, porque no era mañana, ni pasado, ni en 300 años, era que ya detrás de él venía el Mesías, dice, diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y déjeme decirle que el pueblo lo tenía a Juan como que era un profeta. Claro. Sí. En realidad los sumos sacerdotes, cuando Jesús le hace una de esas preguntas, lo compara, ¿y qué dice y de Juan? Y ellos se quedaban... Era de Dios, era de los hombres. Sí. Si hicimos de Dios, ¿por qué no lo creí? Así es. Que Si decimos que... Porque de Dios, porque no lo creyeron. Y Sí, si de los hombres, lo puso entregido. Jesús lo puso en la balanza a ellos, ¿verdad? Y ellos decían, ellos pastor no se atrevieron a confesar que él no era profeta. No, los sacerdotes que estaban cuestionando a Jesús en ese momento, sí, dice algo más, ¿verdad? Dice que él no era ni siquiera digno, no se sentía digno, óigame,
de desatar la correa encorvado de su zapato, de su calzado. No se sentía digno. Lo que él estaba tratando de decir con esto, pastor, que quien iba a venir, aunque iba a tener una imagen humana, no era del cielo que venía. Eso era lo que él trataba de decir. ¿Verdad? Sí, porque en el tiempo de, por ejemplo, cuando Jeremías, habían varios profetas, todos vivos y escribían de la misma época. Ahí estaba Ezequiel, pastor, estaba en la época de Jeremías, Daniel y todo eso. Ellos estaban ahí Muchos eran contemporáneos. Sí, eran contemporáneos en esa época, pero acá él llega a esa conclusión porque él viene con un mensaje. Juan el Bautista, cuando uno lee ese capítulo 40 de Isaías, que le llama anunciadora de Sión, él le llama anunciadora de Sión, y él le pregunta, ¿y qué es lo que tengo que decir? Oye, Juan preguntando, pastor, él lo vio en visión esto, pastor, Isaías, ¿y qué es lo que tengo que decir? ¿Y qué es lo que tengo que decir? Él hace varias preguntas. Quisiera yo hasta leer un poquitito de eso, si el tiempo me lo permite, pero vamos a ver. Oigan otra cosa que dice acá, dice 8, oigan esto, esta parte, aquí yo voy a hacer un énfasis. El versículo 8 dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, a la verdad. Pero dice de él, pero él, ¿quién es ese él? Jesús. Ese es Jesús. ¿Ves cómo uno lo identifica en las escrituras? Pero él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Quién le dijo a Juan esa información? ¿Eso es una información? Eso es que él era profeta y tuvo la revelación. La revelación, eso es, pastor. A él le fue revelado esto. Es más, yo le voy a decir algo. A veces nosotros leemos y no le damos el énfasis, pero se lo voy a dar ahora. Cuando Jesús viene al bautismo, Juan, no, el que necesito ser bautizado soy yo, él dice. Pero Juan estaba en agua. ¿Qué era lo que Juan quería? Piénsalo. ¿Qué era lo que Juan quería? Vladimir, dígamelo. ¿Qué quería Juan? Juan, ¿qué quería? No, lo que pasa es que Juan, al llegar, ese Mesías, ese hombre que él predicaba, que era más poderoso que yo, Juan se sintió tan pequeñito de él bautizar a ese personaje. Se sintió, él dijo, no, yo no podría hacer esto. Yo no puedo hacer esto. Déjame, tanto así. Sí, aquí. Yo le voy a dar mi punto de vista, pero respeto los puntos de vista. Sí, antes de eso yo quiero apuntar que no sé cómo los hermanos bautistas no le dan énfasis a esto, porque el primer bautista fue Juan, y fue el que habló del bautismo del Espíritu Santo. Fue. El primer bautista fue Juan. Sí. Entonces, ahí Juan también tenía como la comisión identificar a Jesús. Ajá. Para eso era el bautismo, para que se viera cuando venía el Espíritu Santo de Paloma, era una forma de confirmar que cuando Jesús bautizaba iba a venir el Espíritu Santo y va entonces a edificar a Jesús. Luego cuando sale el agua, en Juan 1:29, es aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan lo identifica. Claro, porque ya había visto el Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre Juan, sobre Sí. Jesús. Si nosotros nos hubiésemos trasladado allá, no siendo israelitas, no conociendo lo que ellos hacían, que usted y yo no supiéramos qué es lo que es un cordero. Un cordero, pero ellos sí sabían a lo que se refería, pastor. Un cordero es sacrificado, porque ellos hacían sacrificio. Pero él decía, este es el cordero este es el que quita el pecado del mundo. Se lo estaba diciendo a ellos. Pero con relación a esto, este es mi punto de vista que yo voy a dar, ¿verdad? Es mi punto de vista, indiscutiblemente, que usted no tiene necesariamente que estar de acuerdo conmigo, pero es un punto de vista. Oiga lo que dice, ¿verdad? Dice, yo a la verdad os bautizo con agua. Y en otro evangelio, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Aquí arriba lo dice también, que el bautismo de Juan era para arrepentimiento. En la introducción de la predicación de Juan ya lo decía. Ya lo decía, sí. Pero aquí él dice, pero él
os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. O sea, hay que pedirlo dentro de las oraciones. Porque si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a sus hijos. Aunque Marcos no añade la palabra fuego, Mateo lo añade. Mateo lo añade. ¿Cuánto más os dará vuestro Padre Celestial el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es una petición que hay que hacer. Pero a veces pedimos nada más cosas. Pero el que tiene el Espíritu Santo, usted no necesita, usted tiene a Dios mismo. Esa es la verdad. Es más, y en el libro de Romanos dice, y si no tiene el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Eso es importante tenerlo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, pastor, ¿sí o no? Claro. Sí. Ahora aquí él dice... Todo creyente que tiene a Jesucristo, que se ha convertido, se ha arrepentido, tiene el Espíritu Santo como persona morando en el corazón, aunque todavía tienen que ser bautizados como el Espíritu Santo. Pero sí ya tiene el Espíritu Santo. Claro. Sí. Como creyente en sí. De acuerdo a Efesios 1, 13 y 14. Yo pienso, pastor, eso soy yo a veces pensando, que Juan mismo, el Señor lo manda a bautizar en agua para arrepentimiento. Pero también él trae un mensaje de que aquel que viene tras de él, el cual no es digno de desatar encorvado la correa de su calzado, él tenía en su mente que ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Claro. Hablando de Jesús. Claro. Pero él no lo sabía porque no se había manifestado eso, pastor. Todavía. No se había manifestado todavía. Me parece a mí, eso soy yo pensando, ¿verdad? De que cuando él le dijo que el que necesita ser bautizado soy yo, tú estabas bautizado, tú estabas bautizado, que él quería ser bautizado en Espíritu Santo. Me parece, es una opinión mía, pastor, esto. Pero a mí me parece que lo que Juan quería era ser bautizado con el Espíritu Santo, pastor. ¿Te parece eso? Me parece a mí que él quería ser bautizado con el Espíritu Santo y con fuego, porque él era profeta, si tenía la unción y todo eso, pero me parece, pastor, que era eso. Pero todavía no había llegado, eso lo iba a hacer en Hechos capítulo 2. No había llegado para Jesús no le había llegado todavía. No, exactamente, pero a él sí sabía que era Jesús el que iba a bautizar. Por supuesto. Él sí lo sabía. Claro. Sí. Dice el versículo 9, vamos bien, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Es decir que, y ahí es que hablaba lo que el pastor mencionaba, este es el Cordero de Dios, que Mateo que da esos detalles, pastor, ¿verdad? Si aquí no da esos detalles donde dice, sino meramente dice que fue bautizado por Juan en el Jordán. Creo que eso está claro, ¿verdad? Además, haz un comentario corto. Ajá. La razón por la cual Marcos es el evangelio más corto y no da muchos comentarios, como yo te dije anteriormente, porque escribe a los romanos. Y el romano era un pueblo militar que no buscaba detalles, no se buscaba, vamos a lo que vinimos, digo, y una vez se acabó. No estaba buscando tantas cosas, era un pueblo práctico que iba al punto, y no daba detalles. Estos eran los romanos. Pero Marcos se supone que era judío, pastor, ¿verdad? Sí, hebreo. Sí, pero creo que era judío, pero él estaba escribiendo específicamente a los romanos. A los romanos. El evangelio de Marcos es dirigido específicamente a los romanos. A los romanos, ok. Dice el 10. Este detalle sí lo da, él dice, y luego, es decir, él habla de que fue bautizado, de que Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, aunque no dice ese detalle, pastor, acá en Marcos, de todo lo que él tuvo que hacer, que él se le oponía y que hacía todo eso, ¿verdad? Pero dice el 10, y luego cuando subía del agua, oye lo que vio él. Es muy importante. Sí. ¿Esto quién lo vio, pastor? ¿Esto es el autor poniéndolo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, o es todavía la narrativa de Juan, de lo que está aquí hablando? Dice, luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Esto es importante. Para mí esta es la más narrativa de Marcos. Esta es la narrativa de Marcos. Es decir, que él lo vio, pastor, también, al Espíritu Santo descender en forma de ¿qué? De paloma. Él supo que en ese momento, ¿qué fue lo que Jesús recibió ahí en forma de paloma?
bautismo de Espíritu Santo. Eso fue. Miren, yo siempre, y esto es, no sé si será coincidencia, pero lo voy a decir así, pastor. Cuando usted ve que el Espíritu Santo desciende sobre una persona, eso se llama bautismo de Espíritu Santo, pastor. Lo he visto en otros textos que se aplican. Sí, por ejemplo, cuando en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, ¿verdad? Dice que vino un fuerte estruendo y que se repartieron como lenguas repartidas de fuego que se asentaron sobre ellos. La palabra sobre. Y vino el Espíritu Santo sobre fulano. Si buscan a Pablo, como cuando a Pablo, por ejemplo, le fue impuesto las manos, ¿verdad? Fue lleno. Otra manera de decirlo, fue lleno del Espíritu Santo. Es decir, que Pablo en ese momento fue bautizado en el Espíritu Santo, porque hay manera de uno poder visualizarlo. Pero la palabra, cuando veamos, por ejemplo, yo no sé, pastor, si la llenura y el bautismo es lo mismo. A veces yo me puedo en eso equivocar. No, sino como tal vez buscando un poquito de discernimiento, ¿verdad? Desde el punto de vista de la iglesia pentecostal, la llenura y el bautismo Espíritu Santo se usan indistintamente. Se usan indistintamente, puede haber diferencias, pero tanto refiriendo a lo que está lleno del Espíritu Santo y al sitio de la plenitud, se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá vívido, ¿verdad? Te voy a coger de ejemplo, si me lo permite. Él dice que él estaba en una ocasión orando y que él sintió el fuego. Algo, tú sentiste eso, ¿verdad? Según tu narrativa. Estoy hablando de Vladimir, pastor. Sí. ¿Eso qué fue? Bautismo de Espíritu Santo. Bueno, depende de qué pasó después de ese fuego. Dependiendo, después de ahí, esa experiencia que vino para realmente identificar fuera. Porque él, por ejemplo, yo lo he oído hablar en lengua. Sí. Pero él se estaba refiriendo, y en el testimonio que yo oí de Vladimir, él se está, a lo que yo entendí, que cuando él tenía el problema de adicción al alcohol, ¿no? Vino y te sanó. Cuando el Señor reclamó, ese fuego quemó todo eso, esa adicción al alcoholismo, para sanarlo de esa adicción. Exactamente. Cuando vino la lengua del Espíritu Santo, yo iba en un carro orando cuando empezó a llenarme el Señor. Y sentiste que sentí ese fuego nuevamente, pero diferente. Un fuego que empecé a llorar, a gritar y decía que iba manejando, que este está loco, pero fue algo precioso. Miren, déjame decirlo, ¿verdad? Lo digo. El Señor me mostró que usted tiene lengua, pero usted no la quiere. Tiene miedo. Espérate. Hablar En parte de lo que quiero. Yo le he estado buscando el bautismo del Espíritu Santo, no lo niego, ¿verdad? Y en una ocasión así, estoy arropado en la cama, así tendido. Vino como una brisa. Sentí que se me metió por dentro, pastor. Yo no lo sentí en forma de fuego, pero sentí la brisa que se me metió. Y entonces, esta es la primera vez que yo lo estoy diciendo esto. Así, miren, lo que ya está grabando, señor. ¿Está grabando? De decir esto. Está bien, eso importa. Los labios se me menearon incontrolablemente. Mira, lo tenía sin control. Y esa fue mi experiencia, sí. No le voy a decir más porque lo estoy grabando, pero después personalmente lo puedo decir. Cada experiencia es personal. Sí, son experiencias personales, pero es una experiencia bonita, déjame decirle. Es muy bonita. Vladimir dijo una palabra ya ahí. Lo que a mí tal vez no me salen son esas, así como por ejemplo como Vladimir, ¿verdad? No me sale eso, ¿no? Aún no. Pero en su momento va a decir, porque es otra cosa que yo no quiero, de que como hay gente y pastor que se la aprende y la dice por ahí, y tú sabes así, no, con eso no se puede relajar.
Pero hay que buscarlo. Sí, sí. Sí, hay que buscar los Es bautismos de Espíritu es Santo. verdad, sí. Seguimos leyendo, ¿verdad? Que ya en los minutos van, dice el 10, luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Usted dice que el testimonio sigue siendo Juan aquí el Bautista, ¿verdad que sí, pastor? En ese 10. Sí, aquí yo creo que está narrando. Sí, ¿verdad? Es decir, que Juan fue testigo presencial de eso, pastor, de esa... No, el pastor dice que es Juan Marcos. Sí, Juan Marcos, eso es. Él fue testigo presencial de eso. Esta es la narrativa. La narrativa, ahora dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y yo, pastor, ¿fue algo entendible lo que se habló o fue en forma de trono? Porque una vez tronó también Dios. La voz. Sí, yo le doy la mano, Juan, ahora. En el día que estamos. En el 11 ya. Y vi una voz de los cielos, es decir, una voz con claridad meridiana. No fue voz de trueno ahí, no. Aunque haya habido algún fenómeno de trueno, que haya habido, pero la voz fue una voz clara y audible de lo que está diciendo. Ajá. Tú eres mi hijo amado, que entiendo que fue una voz literal. Él lo declaró, Claro. ese es mi hijo. Claro, fue literal. El mismo Padre, pastor, no que Jesús estaba tomando un atributo, Claro, no. sino que el Padre mismo, este es mi hijo, lo dijo. Él mismo lo dijo. Dios dijo de Jesús, este es mi hijo. Sí, claro. En él tengo que complacencia. Eso es importante. Complacencia quiere decir, dice el Romanos capítulo, segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20. Porque todas las promesas de Dios en él son sí Y en el amén. y en el amén. En Jesús no son no. Todas las promesas de Dios en él son sí y en él qué. Amén. Dice las Escrituras. Segunda de Corintios, pastor, capítulo 1, versículo 20. Ahí está, que ese versículo a mí me emociona mucho. Y aquí está diciendo que tiene complacencia. Sí, Juan. Sí, lo que quería denotar en esa parte es que se está manifestando la Trinidad en ese Correcto. momento. Sí, Está claro. saliendo el Hijo, Sí. está descendiendo el Espíritu Santo y el Padre está confirmando Sí. que ese es su Hijo. O sea que ahí mismo está la Trinidad. Claro. Para todo el que está, viera que está la Trinidad. Indiscutiblemente, pastor, yo creo que es de los pocos donde se ve lo que Juan acaba de decir, ¿verdad? Yo Que no se sé. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo no sé cómo los testigos de Jehová no ven eso. Porque eso está claro ahí. Pero como no tienen la revelación del Espíritu, no pueden verlo. Dicen Eso que- está muy claro ahí. Está viendo el Padre, el Hijo bautizándose. También el Espíritu Santo pone paloma y el Padre declarando del cielo. Este es mi hijo amado, que tengo complacencia. Ahí lo vi. Porque dice, porque a este pueblo se le ha engrosado el corazón, oyen pesadamente. Y eso es para que no se conviertan, dice Isaías, pastor. Amén. Y yo los sane, dice el Señor. ¿Usted entiende eso, lo que está diciendo? Que el pastor dice, ¿cómo que no lo pueden ver? Pero está claro. Eso es, ahí visible está, de que vino el Espíritu Santo sobre él. No en él, sino sobre él. Y lo ungió con poder. Es más, después lo dice, esta escritura se ha cumplido en presencia de vosotros, Jesús mismo. En Isaías, ¿dónde es el pastor que está? En Isaías capítulo 61. 4, creo que. En Isaías 61, 61, sí, donde habla, el Espíritu de Jehová está. Mira otra manera, ¿verdad? Ay, pastor, míralo. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Dios para, te dice la misión que él viene a hacer. Exacto. Porque el bautismo del Espíritu Santo, no, porque antes de brazos cruzados. No. Y tiene que avanzar ya, ¿no? Sí, es para hacer una labor acompañado del Espíritu Santo con poder. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Vamos a orar. Gracias, Padre. Tú has hablado esta noche, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Bendito sea tu nombre. Oh Señor, Señor, llénanos, Señor, de tu Sí, presencia. Oh Señor. Señor, ven sobre Bautiza con el Espíritu nosotros. Santo. Ven sobre nosotros, Nombre de Espíritu Jesús. Santo. Úngenos con Gloria a poder. Dios. Estamos dispuestos a servirte, Dios mío, pero Alabanza necesitamos a tu que tú nombre. hagas
esta obra, Padre Santo, junto con nosotros, Dios. Señor. Porque el Evangelio no consiste en palabras, Gloria sino en a Dios. demostración de Espíritu Santo y de poder. Bendito sea tu nombre. Bendice a cada hermano desde aquí del púlpito, Señor, en el nombre de Jesús. Enfermedad, a ti te digo, fuera en el nombre de Jesús. Atadura, cadenas, en el nombre de Jesús te digo, fuera en el nombre de Jesús. Bendito sea. Llévanos ahora a nuestros hogares, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y déjanos este gozo, Señor, hasta que llegamos a la morada celestial. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios bendiga, hermano José, Amén. por esta preciosa exposición de